Bueno, buenos días. Mientras se van uniendo a otras personas, vamos abriendo puntualmente siempre en nuestros eventos en ASCLA. El día de hoy hemos organizado un diálogo que le hemos denominado La Caja Negra de la Gobernanza, basado en un libro que comentaré un segundo. Y justamente nuestra principal ponente va a ser Sandra Guerra de Brasil y lo va a acompañar Marco Antonio Saldívar, a quien nos voy a presentar. Solamente para recordarles que esto se va a desarrollar justamente en una conversación entre ellos, teniendo como eje justamente en la publicación que he aludido, y invitarlos desde ya a que en cualquier momento que les surja una duda, una pregunta, una inquietud, ustedes puedan tranquilamente a través de preguntas y respuestas mandarnos sus interrogantes para ser recogidos por las personas que van a dialogar. Sandra Guerra, de Brasil, es la socia fundadora de Better Governance y es máster en administración de empresas en la FAUSP, certificada como consejera por el Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo y como mediadora por el CR, el Center for Effective Dispute Resolution de Reino Unido. Es una de las precursoras del gobierno corporativo en Brasil. Sandra Guerra ha sido miembro del Consejo y presidente de consejos de administración, lo que en Perú le llamamos directorios, desde 1995, con más de 26 años de experiencia en el gobierno corporativo, y fue una de las fundadoras del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo que mencionamos. También fue miembro de la Red Internacional de Gobierno Corporativo, ICGN, y directora del Global Reporting Initiative, GRI, desde el 2017 al 2019. Ha publicado este libro que se llama The Black Box of Governance, ¿no? Consejos de administración revelados para quienes los habitan. Ya va por su cuarta edición este libro y ese ha sido el motivo central, invitarla a que nos cuente a profundidad sus reflexiones y pensamientos en torno a lo que ella ha recogido en esta experiencia, a lo cual muy amable ha aceptado. Y para este fin, para este diálogo, ¿no? Contamos con la participación nuevamente con Marco Antonio Saldívar, amigo de la casa, siempre presente con nosotros en ACLA. Él es director independiente en varias compañías actualmente, entre otras, Minas Buenaventura, Banco Santander Perú, Cemento Pacasmayo, entre varias empresas, y ha sido director también de otras empresas importantes. Es contador público de la Universidad de Lima y MBA de Adolfo Ibáñez, y ha sido también vicepresidente de CONFIEP, el gremio, digamos, de asociaciones de empresarios en Perú. Ha sido presidente director de la Bolsa de Valores de Lima. Ha sido también socio principal de Auditoría de Asuntos Regulatorios de EY en Perú y Arthur Andersen. También ha presidido Procapitales, que es una animación que agrupa a todas las empresas que están promoviendo el tema de capitales, el mercado de capitales en Perú. Bienvenido ambos, bienvenido Marco Antonio, bienvenido Sandra Guerra, y los dejo ahora abiertamente para que ustedes desarrollen el diálogo que hemos promovido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Enrique. Creo que es un privilegio para mí estar compartiendo este panel esta mañana con Sandra Guerra. Sandra, una conocida de nuestra labor de gobierno corporativo en este país, tanto como Enrique, hemos podido participar en formar esta red latinoamericana de gobierno corporativo. Y es muy interesante, quiero hacer un breve preámbulo para dejar a Sandra en la presentación de su libro y de los temas que están ahí, porque cuando yo recibí esta invitación y el libro de Sandra del Black Box de Governance, la verdad, en las casi 300 páginas lo pude leer muy rápido, a pesar de estar en inglés, porque era un tema que la verdad, el funcionamiento del directorio lo habíamos visto en muchas formas, básicamente sus aspectos técnicos, aspectos de conformación, dinámicas, prácticas y políticas, y hay mucho escrito sobre esto. Sin embargo, Sandra lo toca desde un tema mucho más profundo, es un tema de vista personal. Cómo lo que somos nosotros, nuestra toma de decisiones, diferente cuando éramos ejecutivos y ahora somos parte de un equipo, nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestra propia cultura, cómo está afectando el tema del funcionamiento del directorio, la toma de decisiones. Y es muy recomendable porque en el libro hay ejemplos muy claros
y ejemplos, algunos con nombre, otros sin nombre, para poder entender cómo nuestro modo de ver las cosas influye en la actuación colectiva de nuestros miembros del directorio. Y esto es muy interesante, no quiero tomar más tiempo, tenemos una hora para todo. Quiero dejar a Sandra para su presentación y les recuerdo a los asistentes que pueden ir enviando las preguntas para hacerla a Sandra cuando termine la presentación, ¿no? Sandra, bienvenida y te dejo con la presentación. Muchas gracias, Marco Antonio. Estoy muy contenta de estar en ASCLA, una red que se ha podido hacer y que es para mí un señal importante de cómo desarrollamos el gobierno corporativo en Latinoamérica. Me acuerdo, Marco, me acordaba que nos encontráramos cuando estaba él en ProCapitales, esto hace muchos años, ¿no es cierto, Marco? Y bueno, en aquellos tiempos ni podríamos imaginar que podría existir una red como existe hoy en Latinoamérica de governance officers, de secretarios corporativos de gobierno corporativo. Entonces, tenemos un largo periodo de estarmos involucrados con el gobierno corporativo. Me hace mucha alegría de saber de los desarrollos que se pasan en la región. Bueno, en primer lugar, tengo que pedir disculpas por estar hablando portuñol. Me quedo algunos tiempos, ahora estuve en Colombia algunos meses atrás, pero hace mucho que no hablo español, entonces no sé cómo me saldrá hoy, pero lo intento lo mejor portuñol que puedo hacer en este momento. Bueno, voy a proyectar en este momento en la pantalla una presentación solo para facilitar nuestro diálogo, pero tenemos ahí que estar seguros que vamos a tener tiempo para que lo hagan las preguntas y podemos hablar de esto. Como Marco Antonio ya lo dijo, hablé del libro de la caja negra, de Black Box, o en portugués, a caixa preta da gobernanza, porque los directorios, las juntas o los consejos, sé que estoy hablando para personas de distintos países que llaman a esto de manera distinta, voy a utilizar, como nuestros anfitriones están en Perú, voy a utilizar directorios, que es la palabra que se utiliza más en Perú. Directorios son cerrados por la naturaleza de su trabajo, ¿no es cierto? Y por esto los académicos que lo han estudiado por mucho tiempo lo llaman de caja negra porque no se puede observar. Y mismo cuando uno se adentra para observar la caja, el directorio, ya no es el mismo directorio porque hay una persona extraña y ya no está la misma cosa que pasaría si no hubiera nadie de afuera ahí adentro. Entonces, por esto el nombre la caja negra, porque es un tema que no es muy simple de estudiar. Ahora, ¿por qué este libro, como hablaba Marco Antonio, atrae un enfoque conductual? ¿Y por qué esto? Como decía, con mi larga hoja de vida que tengo hoy día, cada vez más larga y más, porque los años se pasan y ella se queda muy, muy larga. En estos años todos que estuve involucrada, desde 1995, yo cuando empezamos pensaba, bueno, tenemos que hacer en Brasil, ¿es cierto? Un código brasileño que fue el código del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo, después los programas de desarrollo para consejeros, para miembros del directorio, después hablábamos de marcos regulatorios y siempre pensando que una de esas cosas iría a ser un cambio profundo del gobierno corporativo. Y ahí venía una crisis como, por ejemplo, los escándalos corporativos alrededor de 2000, 2002 y
¿qué pasó? Que el directorio no estaba haciendo su trabajo. Y hay cambios en todo el mundo de reglamentos, de regulación. Y bueno, tenemos 2008, otra crisis, a la crisis financiera internacional, y otra vez se preguntaba qué hacían los directorios que no hicieron su rol. Entonces, en todos esos momentos me quedaba, bueno, ¿por qué que además de los cambios que hacemos, los desarrollos que hacemos, siguen pasando problemas de esta naturaleza con los directorios? Entonces, esto que me llevó a buscar una otra perspectiva. Entonces, la cuestión era que incluso yo observaba las sociedades anónimas compuestas por los directores que podrían ser lo más diligentes, comprometidos, los mejores. Aún así, los directorios podrían fracasar desastrosamente. O sea, no era solo una cuestión de que un consejero, un director no estaba haciendo su rol exactamente porque no era responsable, porque no era independiente o porque no dedicaba el tiempo necesario. Algo pasaba en los directorios que además de hacer todo esto, podrían seguir fallando. Fue justamente por ahí que busqué este enfoque conductual, que en la verdad demuestra que los miembros de la Junta o los directores pueden estar influenciados en sus trabajos por sesgos cognitivos. Y no solo los miembros del directorio, pero todos los seres humanos son vulnerables a los sesgos cognitivos. Entonces, en esta mañana pretendo seguir discutiendo con vosotros 3 puntos. La cuestión de racionalidad limitada y los sesgos, cómo es importante la dinámica en los directorios, y después, para no dejarlos con los problemas todos que crié de racionalidad ilimitada, sesgos, etcétera, vamos a cubrir algunos puntos de cómo mitigar los obstáculos para una toma de decisiones eficaces en el directorio. Empiezo con el concepto de justamente racionalidad limitada. Como humanos, creemos que las decisiones que tomamos son siempre racionales. No, por supuesto, en la vida personal sabemos que tomamos otro tipo de decisiones, pero cuando estamos ahí sentados en la junta, en el directorio, estamos claramente pensando que somos totalmente racionales y tomamos las decisiones siempre de una manera racional, ¿no es cierto? Pero nuestra racionalidad como humanos es una racionalidad limitada. Esto no soy yo que estoy diciendo, este fue Herbert Simon, que hace mucho trajo el concepto de racionalidad limitada humana. ¿Y por qué la racionalidad limitada? Por conocimiento limitado. No tenemos todo el conocimiento disponible para la toma de una decisión. El tratamiento de la información, y también tenemos una limitación muy grande siempre de tiempo para la toma de decisiones. Claro que por supuesto podemos pensar, bueno, Sandra, pero ahí estamos, la inteligencia artificial está se avicinando cada vez más próxima y esto no será un problema para los seres humanos. Es verdad. Seguramente el acceso a conocimiento será mucho más fácil, el procesamiento, tratamiento de la información también, el tiempo para toma de decisiones podrá ser reducido para todo esto, pero mira, seguiremos teniendo algunas limitaciones en estos aspectos. Y el último tópico es un tópico que es un tópico humano, y
además de los progresos que vemos en la tecnología, no pienso que será tan pronto que los humanos serán sustituidos para decisiones que tomamos en los directorios. Entonces, la racionalidad humana es también limitada por la limitación cognitiva humana. ¿Qué estoy hablando aquí? Hay un concepto que no sé si muchos de ustedes ya lo leyeron, el libro, no sé cómo se llamaría en español, pero Think Fast and Slow de Daniel Kahneman, que es un libro muy interesante y que trace, Daniel Kahneman no es el autor de los conceptos que voy a decir, pero él retrata, él explica el concepto en su libro. Como humano, nuestro sistema cognitivo tiene dos sistemas, sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es un sistema automático que lo hacemos la mayor parte de las cosas de la vida. Por ejemplo, manejar un coche, después que lo aprendemos, por supuesto, lo hacemos con el sistema 1. El sistema 1 es automático, rápido, decisiones muy claras. Por ejemplo, hoy día 2 más 2, cuando pensamos en 2 más 2, no hacemos un cálculo más. Está totalmente claro para nosotros que es 4. Ahora, si lo decimos 437 multiplicado por 9.322, aunque uno sea un genio matemático, hay que hacer un cálculo para eso, ¿no es cierto? Y ahí para esto será necesario el sistema 2, que es el sistema que necesita del raciocinio para condiciones más complejas. Entonces tenemos sistema 1 y sistema 2 y lo utilizamos para distintas cosas que hacemos. El problema es que nuestro sistema cognitivo tiene que manejar de utilizar los dos sistemas y ocupan el mismo espacio. Sería el mismo que decir, bueno, Sandra, están diciendo que voy a manejar un coche, se lo hago, se lo sé, con el sistema 1 y voy a hacer una cuenta complicada con el sistema 2. Pero muchas veces estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo o estamos tomando decisiones que deberíamos involucrar el sistema 2 con el sistema 1. Y ahí esta situación es muy clara para que podamos tener justamente la condición de los sesgos cognitivos. Y hay sesgos individuales y hay sesgos de grupo. Empiezo aquí con los sesgos individuales. En mi libro trabajé con seis categorías de sesgos. Son estos que están en la pantalla. Memoria, estadística, confianza, adecuación, presentación, situación. Por supuesto, no tenemos tiempo hoy para cubrir todo, pero le voy a dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, un sesgo de memoria es muy intuitivo lo que voy a decir, que nosotros como humanos, con el pasar del tiempo, vamos nos olvidando de los detalles de algo que se pasó. Hay estudios, y ahora voy a mencionar un estudio en los Estados Unidos, cuando hicieron con hechos históricos, y después de 6 meses, 12 meses, 1 año, 2, etcétera, volvían las mismas personas para que le contaran cómo se pasó, por ejemplo, la muerte del presidente John Kennedy. Y claro, lo que encontraron fue que la memoria al tiempo, con el pasar del tiempo, ya no era tan clara como en los momentos iniciales. Pero el punto es que no necesariamente nosotros humanos nos tomamos cuenta de que la memoria no está tan precisa. Entonces podemos estar sentados en un directorio y tener muy claro que aquel merger o aquella adquisición que hicimos a 15 años, a 20 años, se pasó con estas y aquellas condiciones que posiblemente se repetirían ahora.
Entonces, esto es un ejemplo de cómo estos sesgos pueden trapear nuestro pensamiento. Te doy un último ejemplo de la categoría situación, que es la presión de tiempo, hay estudios también que muestran que con una condición de presión de tiempo podremos estar vulnerables a este tipo de riesgo. Un ejemplo claro de esto es voy a decir la expresión, Marco Antonio puede me ayudar si no estoy hablando cierto. En la Biblia hay la parábola que llamamos en portugués del buen samaritano. No sé cómo lo hablan en Buen español. samaritano. Buen samaritano, bueno. Entonces, lo que hicieron estos estudiosos también los Estados Unidos era un curso, hicieron a sus estudiantes en 2 grupos. Tienen que hacer un trabajo, una presentación sobre el buen samaritano. Tiene que hacer en el otro edificio, dividir en 2 grupos. Para un grupo dijeron, mira, la presentación que tiene que hacer será en el otro edificio, tiene que caminar para el otro edificio que está a frente y empezar su presentación. Para el segundo grupo, dijeron, van a ser en el otro edificio, pero atento. Si empezaren retrasado, esto podrá tener influencia en los puntos, la puntaje que van a obtener en esta condición. Entonces, no se retrase por ninguna razón, porque esto es parte de su trabajo. Bueno, en el camino entre los 2 edificios, pusieron una persona que estaba al suelo, con dificultad, parecía que no estaba bien, que era pobre, que estaba con hambre, o sea, una persona con problemas. ¿Qué pasó? El grupo que no tenía prisa paró, ayudó a la persona, hizo alguna cosa. El segundo grupo, la mayoría no solo no paró, como muchas veces pasó por arriba de la persona que estaba ahí. Y mira vos, estaban todos con el buen samaritano en sus cabezas, ¿no es cierto? En su pensamiento. Entonces, esto fue un experimento para probar que una presión de tiempo puede influenciar mucho en el comportamiento, en la conducta de las personas. Bueno, partimos ahora para los sesgos, antes de los sesgos, decir que estas dinámicas de grupo se suman a los sesgos individuales, haciendo que también el directorio sea disfuncional y lo desvíe de la racionalidad, porque hay también los sesgos de grupo. Y ahí, para que podamos reservar tiempo para sus preguntas, lo voy a dar ejemplo de los más conocidos de los sesgos de grupo, que es el pensamiento de grupo. Ahí tenemos también 5 sesgos que están descritos en detalle en el libro, pero el pensamiento de grupo es group thinking, es aquel que viene cuando hay baja diversidad en los grupos y por lo tanto en caso de directorios, donde todos piensan de la misma manera. Son grupos muy homogéneos que tienen un estilo de pensamiento similar y que pueden estar siempre buscando evitar el conflicto y buscando el consenso a cualquier costo, ignorando así informaciones externas, por ejemplo. Siguiendo, hago ahora el punto de por qué es tan importante la dinámica en los directorios. Y ahí les traigo algo que es nuevo en estas correlaciones que les voy a presentar. No está todavía en el libro. En el libro traigo sí algunas informaciones en la 4ª edición y en la primera en inglés, la 4ª en portugués. Traigo estadísticas sobre esta encuesta que hizo
que fue respondida por personas de 40 países, consejeros de 40 países, pero trago las estadísticas, no trago estas correlaciones que les voy a presentar en este momento, que nos muestra cómo la dinámica en los directorios es muy más importante que muchos de factores, muchos de los factores que estudiáramos y que pensábamos antes. Entonces, encontramos en este estudio que hizo con otros dos autores, dos otras personas, un profesor de la Universidad de São Paulo aquí en Brasil, encontramos 9 factores que están asociados a una dinámica de directorio que sería una dinámica positiva, digamos así. Entonces, encontramos 4 factores que cuanto más alto, mejor. Y son los factores de arriba, que son comodidad en el desacuerdo. Y estamos en países latinoamericanos y lo sabemos que no es muy cómodo estar en desacuerdo en directorios, en juntas. Claro que hay cambios de un país a otro, pero puedo decir en Brasil que siempre que es muy distinto estar en desacuerdo, por ejemplo, en un directorio norteamericano y en Brasil, por ejemplo. Es muy común, por ejemplo, en un directorio alguien hablar así, alguien estar hablando y la otra persona dice, excusa, tengo que decir que no estoy de acuerdo con lo que está me diciendo. O sea, tenemos que siempre poner una excusa antes de poner una posición distinta de lo que la persona que está hablando. Y es por eso que la comodidad de tener ese desacuerdo es muy importante en la dinámica del directorio. El otro punto está en la misma dirección. El nivel de debate libre que se pasa en el directorio. Intercambio de información entre los miembros y confianza entre directores y ejecutivos. O sea, esos 4 factores, cuanto mayores, mejor. Y los otros 5, cuanto menor, más bajo, sería mejor. Resistencia a las ideas que vienen de fuera, porque muchas veces se piensa que las soluciones, las buenas cosas vienen de dentro de la organización y lo que viene de fuera no necesariamente es lo mejor. Y por esto hay resistencia a estas ideas. Entonces, cuanto más baja la resistencia, mejor. La propensión para rechazar nuevas ideas, que está en la misma naturaleza. Propensión a abstenerse de expresar opiniones diferentes. Les hablaba del pensamiento de grupo, el group thinking, y esto se pasa. Si hay una junta donde están los directores, todos piensan igual, todos son de la misma ciudad, estudiaron en las mismas universidades, piensan igual. Cuando llega una persona nueva, muchas veces un director independiente que viene en un grupo que ya está formado por los socios controlantes, no hay la libertad para que se pueda expresar opiniones diferentes, y esto no es bueno para la dinámica de la junta. Oportunismo social es la manera que se tradució a esta expresión de inglés, que es social loafing. Mantenemos aquí en español oportunismo social, pero esto tenía que buscar con los académicos de lengua española para saber cómo lo traducieron social loafing. ¿Qué es decir social loafing? Es la tendencia de que individuos en grupo emplean esfuerzo menor de que lo harían individualmente. Entonces, esto fue testado a muchas décadas atrás por un ingeniero francés que puso 2 personas en una cuerda, un cabo o una cuerda, Marco Antonio.
Es una cuerda. Una cuerda, bueno. Una cuerda, ponieron dos personas haciendo fuerza y midieron la fuerza que empregaron. Después añadieron otras personas en cada uno de los puntos y observaron que los esfuerzos individuales en el grupo era menor lo que los individuos habían empregado cuando estaban con ellos. O sea, cuando la persona está en el grupo y su esfuerzo puede no ser observado directamente, puede empregar menos esfuerzo. Y por último, tensión durante las reuniones. Entonces, estos 9 factores, 5 cuanto menor, mejor, y 4 cuanto mayor, mejor, son los factores que encontramos en nuestro estudio que está asociado a una buena dinámica de las juntas. Y cuando hablamos de dinámica, estos factores predicen mayor creatividad e innovación, rendimiento general del directorio y también satisfacción con las decisiones del directorio. Mi ordenadora me obedece, vamos a leer otro punto. ¿Y cuáles son los puntos que impulsionan el buen rendimiento del directorio? Está la diversidad del antecedentes del directorio. No encontramos en nuestra encuesta, por lo menos, el factor diversidad de género. No encontramos el mismo que encontramos con diversidad de antecedentes del background de los directores. Mecanismo para aumentar las alternativas para la toma de decisiones, tiempo suficiente para esta toma y miembros del directorio preparados para la toma. Lo que no le lleva a buenos resultados están: el directorio se encierra en rutinas habituales, o sea, todas las reuniones empiezan por la misma, los resultados del periodo anterior, y sigue una rutina que aprisiona el directorio, que en vez de utilizar el tiempo en los temas centrales o abierto a otras situaciones, están presos a estas rutinas. Reuniones se celebran bajo presión de tiempo y el cansancio de las reuniones contribuye a toma de decisiones precipitadas. Por lo último, quiero traer para usted cómo se puede mitigar estas cuestiones que les presento en relación a la dinámica. Lo voy a pasar muy rápidamente para que podamos seguir con las preguntas. En primer punto, alerta roja, que hablo esta expresión en el libro, que es como si el director que está en la junta pudiese pulsar el botón de alarma para ejercer el escepticismo. Por ejemplo, cuando muy común en juntas, en directorios, que los ejecutivos presenten temas que tienen que ser resolvidos esta semana, porque si no, vamos a perder una gran oportunidad. Claro que esto puede pasar, pero es muy importante que la presión de tiempo que ya hablé, como puede ser una situación que nos lleva a decisiones que pueden estar influenciadas por sesgos, que el director pulse la alarma para que haga tiempo para ejercer el escepticismo. Una otra manera es que por supuesto no se puede hacer todo el tiempo, pero el poder de la pluma, limitar esta precipitación en toma de decisiones, en la última condición es ejercer el poder de la pluma, de no lo hacer bajo excesiva presión, si no hay condiciones, si no está seguro o segura de que tiene el proceso para la toma de decisiones completo, con información, con discusiones necesarias. Una cosa que puede tener una cosa muy simple para ejercer ese escepticismo que hablaba,
a la pregunta, ¿y si? Desafiar el pensamiento que estás proponiendo y damos para dar cabida al nuevo. Bueno, hay una presentación, hay una proposición y preguntar al proponiente, bueno, pero ¿y si la moneda que estás me hablando ahora no se va a comportar de la manera que está hablando? ¿Y si hay un nuevo entrante en este negocio? ¿Qué podrá pasar? O sea, otra vez ejercer el escepticismo. Una otra cuestión es la arquitectura de la elección, la arquitectura del proceso de toma de decisiones. Y es el uso de la expresión en inglés que se llama nudge, que es empujar. O sea, les doy un ejemplo del nudge afuera del ambiente de los directorios. Por ejemplo, es muy utilizado para las cuestiones públicas del nudge. En una cafetería de un restaurante de una escuela, por ejemplo, se pone justo a frente, muy cerca, muy fácil para acceso de los estudiantes, los alimentos más saludables, ¿no? Zanahoria, brócoli, lo que sea. Y las papas fritas los ponen bien lejanos para todos. O sea, el individuo, el estudiante, puede elegir a cualquier momento lo que Oi, sea. Andrea. Tudo bom? Él no está impedido. Pienso que sería mejor cerrar el micrófono de... Sí, parece. Entonces decía que el concepto de nudge no excluye la elección de la persona que va a tomar decisión de hacer lo que quiera. O sea, puede comer siempre las papas fritas, pero hay este empuje para que prefiera alimentos saludables. Entonces, esto se puede aplicar el mismo en la junta. O sea, se pueden tomar mecanismos de toma de decisiones para que el proceso de decisión sea menos vulnerable a sesgos cognitivos. Entonces, por ejemplo, voy a citar aquí adelante algunos de estos ejemplos en la presentación. Dar un poco más de tiempo a las decisiones para la incertidumbre, evitar la presión para concluir, que ya los hablé de este punto. Usar diagramas, un diagrama de árbol de decisión y checklist, que es una cosa muy simple. O sea, la idea aquí es que se pueda tener un número mayor de alternativas para que se pueda analizar en el directorio y utilizar también checklist. Otra cosa es utilizar el concepto del abogado del diablo para justamente ejercitar el contradictorio y tener otras visiones. Este en particular es un mecanismo que me parece muy bueno para juntas, en particular cuando están todos muy optimistas, por ejemplo, con una transacción y están casi cerrando la decisión de, bueno, parece que esto es la mejor cosa que tenemos que hacer, que va a crear mucho valor para la organización. El presidente del directorio podría decir, bueno, vamos a parar 15 minutos, cada uno de los directorios van a pegar un papel y van a poner individualmente, pensando para sí, 5 cosas que podrían suceder si esta transacción se pasará a ser un fracaso en 2 años. ¿Qué podría haber acontecido? Cada uno de los directores puede hacer su listado y después compartir lo que escribieron. La idea es que sea un esfuerzo individual para que uno no interfiera en el pensamiento de otro, que sea que todos piensen lo peor que pueda pasar y después compartir. O sea, otra vez es un ejercicio para evitar o para minimizar los riesgos de un exceso de optimismo. Una otra es
crear la seguridad psicológica en el directorio para que los directores puedan asumir riesgos, compartir y desafiar ideas. Estos son muchos y ahí los invito a sumergirse en la toma de decisiones efectiva en el directorio. El Black Box o a caixa preta de gobernanza trae mi experiencia personal de 26 años, 27 ahora, en asesoramiento y en gobierno corporativo. Trae también estudios académicos de mercado, 3 encuestas diferentes, casos con situaciones reales de la Junta y 31 entrevistas en todo el mundo. Como decía Marco, busqué un enfoque práctico. Fui a escuchar de las personas que se pueden considerar los founding fathers del gobierno corporativo. Sir Adrian Cadbury, Mervyn King, Ira Milton, Robert Monks están entre los entrevistados y estos lo puedo citar. Muchos de los otros no los cito porque para mantener los casos que presento en el libro que escuché de ellos. Entonces, el libro trace el funcionamiento interno del directorio, puntos que lo que no deja dormir a los directores, la dinámica de comportamiento tanto dentro del consejo como en relación con el management, obstáculos para una toma de decisiones eficaces y los peligros derivados de los prejuicios individuales y de grupo, como ya los hablaba. Son 7 capítulos y ahí al final, el último capítulo trae la brújula del comportamiento, los hablé algunos de los ejemplos ahora, pero la propuesta es presentar un guía para navegar por las trampas que podemos obtener en el comportamiento y también buscar para que las interacciones que se pasan en el directorio sean mucho más productivas y eficaces. Y con esto encierro mi presentación y paso la palabra a Marco Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por esta presentación, porque la verdad, en tu presentación y cuando leí el libro empezaron muchos recuerdos de lo que había visto en los directorios y lo que había funcionado y lo que no había funcionado, porque hay cosas buenas, hay cosas bonitas, hay recuerdos agradables, pero también aprendes de las cosas que no salieron bien. Y uno de los temas que por lo menos acá en el Perú he visto que es, no sé si decirlo hasta tabú, pero es un tema muy difícil de ver, es la evaluación de los directorios, ¿no? Aquí en Perú se presenta a la Superintendencia de Mercado de Valores un reporte anual de cumplimiento de gobierno corporativo, en donde hay unas preguntas que son binarias. Se responde sí o no, y si es no, hay una explicación. Y una de las preguntas, es si el directorio se evalúa. Entonces, la pregunta es sí o no. Y la gran mayoría, bueno, puso sí. Ahora, cuando después de unos años, la superintendencia, que en realidad su función es velar por la transparencia. O sea, si tú dijiste sí o tú dijiste no, yo no te voy a castigar si no lo haces, porque no es una obligación. Pero si dijiste sí, tiene que ser sí. Entonces, te pido que me demuestres cómo lo has hecho, cuál ha sido la figura. ¿Ha sido un tercero? ¿Ha sido interno, autoevaluación, evaluación entre pares? Y la verdad, cuando vinieron las respuestas, porque todo eso es público, el concepto de evaluación, la verdad, estaba en el piso. O sea, la evaluación es simplemente porque la nueva junta de accionistas estaba contenta y por tanto renovó el directorio. Esa es una forma de evaluar. Entonces, obviamente, eso no es nada de lo que, o sea, no era así, en realidad debía ser no hay una evaluación. Pero sin embargo, cuando vas a sí, se hace la evaluación y se envían, sea por tercero o no, cuestionarios, entrevistas, yo veo que se incide mucho
en los temas técnicos, en los temas de conformación, en los temas de cómo, digamos, si se deja hablar a todos, si hay participación, si hay asistencia, la gente va o no va a los directorios, si hay preparación o no. Pero no he encontrado temas como los que tú tienes, de trabajo en equipo, de temas de soft skills, dirían, si te sientes cómodo en tomar la decisión o la comodidad en el disenso, en el decir no estoy de acuerdo, y que eso no sea porque somos latinos. Entonces, si no tenemos una buena evaluación y decir qué nos está faltando, va a ser muy difícil que por nuestros propios sesgos, como tú lo viste, nosotros lo veamos. Y decimos, esto tenemos que cambiar si es que alguien no puntualiza, esto no está bien. En tu experiencia, Sandra, las evaluaciones de directorio que tú has visto, que mejor has visto, ¿tocan estos puntos que tú dices? Sí, y tengo que hacer un disclosure de pronto ahora diciendo que mi empresa, Better Governance, hace evaluaciones del directorio desde que empezamos en 2005, pero yo ya estaba muchos años antes de abrir mi consultoría, estaba muchos años muy interesada en evaluación porque justo pensaba que no había otra manera de encontrar mejoras en el directorio si uno, bueno, me parece obvio, estoy hablando del obvio, ¿no es cierto? Esto lo hacemos con los ejecutivos, lo hacemos siempre en toda nuestra vida, o sea, cuando analizamos, estudiamos para mejorar, o sea, y no me pasaba, no me parecía normal esta resistencia que encontramos todo el tiempo de que no se hacían evaluaciones de directorio de una manera correcta. Lo que pasó en Brasil, Marco Antonio, es que nosotros en Brasil demoramos un poco para tener un código nacional practique o explique, comply or explain, ¿no es cierto? Eso fue una lucha personal que tuvo cuando estaba como presidente del directorio del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo y logramos crear un grupo de trabajo con 11 entidades del mercado de capitales y logramos hacer el Código Brasileño de Gobierno Corporativo para Empresas Abiertas, donde es como practico explique, pero está mucho más abierto para explicar más de la cuestión de evaluación. Por lo tanto, las empresas tienen que hacer también como ahí el informe anual. Pero pienso que lo que fue más importante fue que en el mismo periodo el nuevo mercado de nuestra bolsa de valores hizo un nuevo reglamento que decía que las empresas no solo tenían que decir si hacían o no, tenían que decir cómo lo hacían. No te puedes imaginar y yo estaba en las discusiones de la bolsa en ese momento, que estaba en el grupo que estaba estudiando estos cambios. Y yo decía, por favor, vamos a pedir más detalles, esto está muy poco. Vamos a pedir que no solo lo hagan, pero lo hagan con, por ejemplo, independientes, o vamos a pedir que, bueno, dar condiciones un poco más claras de lo que esperamos. Y no se logró. Yo estaba muy desapontada porque acerca muy poco para preguntar solamente cómo lo hacían. Estaba de cierta forma, no podría imaginar el efecto que esto traía a nuestro mercado. Fue impresionante, yo diría acojonante a la cantidad de empresas que buscaron, solo porque tenían que explicar cómo lo hacían, que procuraron firmas como la mía y como muchas otras para hacer aquel momento de allí adelante evaluaciones del directorio. Y
por lo supuesto que esto que cuando se empieza a hacer, sale todo el preconcepto que había y se puede desarrollar mejor esto. Y esto es lo que pasó. En mi caso, por ejemplo, en mi empresa tenemos uno de los segmentos está justamente en las cuestiones que cubrimos ahora, que es la cuestión conductual, comportamental, y hacemos incluso muchas cuestiones sobre soft skills, cómo logramos encontrar en el estudio. Entonces, sí, ya lo hay. Por supuesto, no son todas las empresas que hacen una evaluación como esta, pero hay muchas que ya lo hacen, por lo menos mis clientes por seguro lo hacen así. Ok, gracias Sandra. Había una pregunta de uno de los participantes sobre, en tu experiencia, los sesgos son digamos, una limitante muy importante en la toma de decisiones. Porque creo, es más, eso lo sabemos para todos, cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de cambios que tenemos que hacer desde, como personas o como sociedad, los sesgos son un tema muy importante. La pregunta es, ¿qué tanto en tu conocimiento, en los estudios que has hecho, en tu experiencia, la diversidad del directorio, el que tenga un directorio más diverso, ayuda a digamos, a mejorar o a limitar esos sesgos que puede haber, o no es, digamos, los sesgos individuales siguen prevaleciendo, no importa el grupo sea diverso o no? Yo diría, mi respuesta es, la diversidad es un elemento fundamental para combatir, para vivir con los sesgos individuales o de grupo, no importa. ¿Por qué? Porque justamente cuando tiene la diversidad de conocimiento, de género, de lo que sea, de edad, racial, lo que sea, se trae perspectivas distintas al directorio. Personas que tienen una visión de mundo distinta, perciben las cosas, los factores, los problemas de una manera diversa. Y por esto, un determinado grupo donde todos están muy iguales, pueden no percibir un tsunami que está llegando. ¿No es cierto? Y cuando hay la diversidad provoca las miradas distintas que pueden prevenir de que no lo vean o que lo vean con exceso de optimismo o que no puedan mirar algo que está pasando. La diversidad es un elemento fundamental para para los buenos resultados del directorio. Y no lo hablo de diversidad con un sentido de justicia social, de poner grupos de la sociedad que no están bien representados. Esto también se pasa, pero lo hablo de la diversidad como un remedio para problemas en el directorio. O sea, está totalmente vinculado a buenos resultados del directorio. Ok. Hay una pregunta también de los participantes, Sandra, respecto a lo que dijiste, de que en tus estudios para estos temas no habías indicado una diferencia en la diversidad de género, que había salido el mismo problema, que más era la diversidad probablemente de especialización. Alguna la pregunta es si efectivamente no hay visiones distintas entre hombre y mujer, o es un tema de hay una diversidad que es más importante. No, no encontramos en nuestro estudio. Para mí fue una sorpresa, porque yo esperaría que lo encontráramos. El factor que se asoció más fuertemente con la boa dinámica del directorio fue justamente la diversidad de background, ¿no es cierto? Pero hay muchos estudios que sí lo hablan de la diversidad de género como un factor importante.
Ujú, Ahora lo puedo decir, hablar de mi experiencia individual. Yo estoy en directorios hace 27, tengo 27 años de experiencia en directorios. Por mucho tiempo fui la única mujer, por mucho tiempo, por supuesto. También como ejecutiva era la única mujer. Después, con el tiempo, por suerte, esto empezó a cambiar. Y por supuesto que hay una perspectiva distinta que lo traen las mujeres, como también hay una perspectiva distinta cuando vienen personas mucho más jóvenes ujú. al directorio. Y hay estudios que muestran que esta distinción, que esta diversidad, perdón, hace un resultado mejor. Esto no encontré en mi estudio, pero posiblemente tendríamos que repetir muchas veces con un grupo mayor. Y también una cosa importante, la mayoría de las personas que respondieron a las encuestas fueron hombres, por supuesto, porque la mayor cantidad de directores son hombres. Un tema adicional, Sandra. Una de las condiciones a ver, que nos pasen los directorios probablemente es la presión de tiempo. La presión de tiempo, una de las cosas es que eres muy ocupado. Es una persona digamos, va a un director importante, que no es una persona que está, digamos, que tiene mucho tiempo disponible. Una persona que usualmente tiene poco tiempo. Y el poco tiempo tiene que ser útil. Pero ¿cómo en los directorios, si ha habido alguna consideración a que la remuneración del directorio, o sea, directorios que mejor pagan, tienen mejores directores y rendimientos que directorios que pagan menos o que tienen, uno es monto que reciben, digamos, por su tiempo, y el otro es forma de que son compensados? Por ejemplo, hay una compensación y directores, se usa mucho aquí todavía para las empresas estatales peruanas, que te pagan por asistencia al directorio. Si tú no asistes al directorio, no te pagan nada, ¿no? No importa que tu responsabilidad al final siga siendo, digamos, todos los días, no no solo en la sesión. Entonces, la forma en que te pagan o el monto que te pagan, ¿has condicionado algún cambio en los resultados de lo que tú conozcas del funcionamiento de directorio, o no es Los cambios importante? de compensación, dices. Los montos de compensación. Los montos, sí. Ujú, Bueno, primero quiero decir que hoy día ya lo puedo observar que algunas empresas proponen un límite para número de otros directorios o posiciones ejecutivas de sus miembros del directorio, porque ya ujú. está claro que uno tiene que tener tiempo para poder hacer un buen trabajo. Eh, Pienso que la cuestión de la compensación del directorio es una cosa que vamos a tener que resolver de alguna manera, porque eh, hay un pensamiento desde hace mucho tiempo que una remuneración, como una compensación excesiva puede no ser, digamos, conductora del buen trabajo del director, porque estaría, por ejemplo, mucho más preocupado con su remuneración y no sería, por lo tanto, tan independiente. Pero de otra manera, si estamos diciendo que tenemos que tener un límite de posiciones que ese director puede tener para hacer un buen trabajo, tenemos que tener una ecuación para mantener personas con todas las características que queremos, ¿no es cierto? Con background, etcétera, y que al mismo tiempo con riesgos, con un liability que no es pequeño, ¿no es cierto? Con Ujú. riesgos importantes. Entonces pienso que tenemos que tener una remuneración
en particular lo digo, Marco Antonio, para el futuro, para atraer personas más jóvenes que hoy tienen tantas oportunidades en el mundo de startups y scale-ups, que puede poner su tiempo para una producción de satisfacción profesional y también de creación de riqueza. ¿Por qué estaría sentado en un directorio con lo que normalmente se puede recibir como miembro del directorio en general por ahí? Por supuesto, hay excepciones, ¿no? Entonces, pienso que tenemos que tener, la sociedad tiene que llegar, las distintas sociedades empresariales, llegar a una conclusión sobre esto. Pienso que de alguna manera remuneración, compensación con equity, como ya se pasa mucho en el hemisferio norte, puede ser una cuestión. Tendrá que ser naturalmente muy distinto de la compensación de los ejecutivos, totalmente distinto. No hay que tener objetivos, metas, y totalmente distinto porque, por supuesto, tienen que estar fiscalizando el trabajo de ejecutivos, y no sería algún bonus o algo así, sería como equity propiamente. Pero pienso que esta es una cuestión que tenemos que resolver. Y los digo que tengo un hard stop para una otra reunión, me perdona, ahora No, miré hablando, ya son 11:32. Sí, justo estábamos ya, nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias, Sandra, por tu participación. La verdad, nos has dado un ángulo totalmente diferente que lo que nosotros estábamos acostumbrados a mirar en el funcionamiento del directorio, y yo recomiendo la lectura de este libro, del Black Box of Governance, porque la verdad, no solo que tiene cosas muy interesantes, sino también es muy entretenido, ¿no? Muchas gracias, Sandra, y lo dejo creo con Enrique para el cierre. No, nada, en realidad ya está dicho todo. Muchas gracias, Sandra. Siempre hay espacio para seguir conversando sobre el tema. Gracias, Marco Antonio, por ayudarnos. Y creo que Janés ahora toma la posta para la foto, creo, de la posteridad. Sí, muchísimas gracias a todos. Ahí los invité a subir a panelistas para que puedan prender su cámara. Yo sé que Sandra estás apurada, así es que si me ayudan prendiendo su cámara, y en tanto solamente les comento que este 30 de noviembre vamos a tener una sesión con Plataforma de Directores de Perú sobre un simulacro de directorio. Ya pronto les vamos a mandar más información sobre esto, pero para los que estén interesados nos pueden contactar a Elizabeth o a mí. Listo, así con un anuncio súper rápido, ya veo que han prendido sus cámaras, entonces vamos a hacer la foto. Voy a contar hasta 3. Michelle no abrió su cámara. Michelle, ¿dónde estás? Ahí estás. Ahora sí. Perfecto, listo. A ver, vamos a hacer 1, 2 y 3. Perfecto, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Marco también por estar acompañándonos, y ya los esperamos a todos en nuestros próximos eventos. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. Muchas gracias. Gracias. Adiós, Sandra. adiós. Gracias, Marco, muy amables por acompañarnos. Gracias. Gracias.